Ya, continuemos entonces, chicos. Bien, esta, este corte de carne a término íbamos a servirlo con una salsa, ¿no es cierto? Era un chimichurri que teníamos que hacerlo a partir de las hojas o las, las hierbas, ¿no es cierto? Frescas, picadas ligeramente. En el caso del orégano, el tomillo, podemos utilizar seco, también es una buena opción. En el caso de la albahaca, y el permiso. El género o la realmente beneficiarnos de las características organolépticas de la carne, que se puede tener sabor, y la humedad, sobre todo del interior, súper bien en el corte. Entonces, mientras menos tiempo de cocción, ¿no es cierto? Pero cocción, es un vivo alto, ¿no es cierto? Y que yo gracias a la reacción de un tiempo, ¿no es cierto? Y una temperatura bastante alta, tiempo costo, pero a alta temperatura para poder lograr que se formen las marcas, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Recuerden, bueno, en la ficha ustedes pueden colocar, o bueno, podían haber colocado el tiempo y la temperatura de acuerdo al requerimiento, ¿ya? Interno de cocción. Si es que yo quiero realizar un término medio, un término 3/4, ¿no es cierto? Un cuarto o un blue, ya va a depender de ustedes. Recuerden nada más que tiene que existir la característica del marcado de la red, ¿no es cierto?, en el corte que estemos cocinando. ¿Ya? Y la salsa también, bueno, bastante sencilla, pero tiene que tener y va a tener bastante sabor. Esto vamos a servirlo con una quinoa verde. Recuerden que teníamos la receta de una quinoa verde. No sé si me puede ayudar a ver, Alejandro Morales. Si nos indicas, por favor, cómo íbamos a trabajar la guarnición de la quinoa verde. ¿No? A ver, vamos entonces con William Matute. Mm, Primero era de hacer un sudar la cebolla, el diente de ajo, ¿Ya? poner la quinoa y fondo de ave, Ya. ¿Y si no por qué estoy era mal. verde, pero? ¿Por qué era quinoa verde? No, la verdad no me acuerdo. Y no, Por no la coloración. ya, pero no tendrán pues las fichas abiertas, chicos. ¿Cómo puedo yo saber si ustedes están haciendo las correcciones en sus fichas? Si es que no las tienen abiertas. La idea es que vayamos siguiendo, porfa, las fichas. Ya, estamos haciendo esta Es que revisión. no vi la albahaca. Ya, estamos haciendo la revisión para que justamente los detalles que no nos acordamos, los detalles que no estaban anotados, ¿no es cierto?, ahora se coloquen. Bien, yo iniciaba sudando, ¿no es cierto?, los vegetales, el ajo y la cebolla. La idea era tener a la quinoa ya precocida. Recuerden que teníamos que hacer el proceso de saponificación. Siempre es importante remojar la quinoa, ¿no es cierto?, botar la primera agua del remojo para que nos quede una quinoa bastante bien el sabor. Yo realizaba la cocción en el fondo de ave, ¿verdad? Ya, entonces una vez que esté precocida la quinoa en el fondo de ave, entonces mezclaba con la cebolla y el ajo que estaban, ¿no es cierto?, sofritos, ¿no es cierto?, en la mantequilla, y luego de eso añadía el puré de la albahaca, que obviamente tiene que estar blanqueada primero y que al final de la cocción yo agregaba para que pueda obtener el color verde en la preparación. La idea es que yo cocine el menor tiempo posible la albahaca porque yo oxido, ¿no es cierto?, o cambio la coloración de las hojas verdes cuando les doy un proceso de sobrecocción.
Entonces, si yo quiero mantener el color verde en esta quinoa, es importante que la quinoa ya tenga ese proceso de cocción, ¿no es cierto?, con el fondo de ave y los vegetales, y que ya posterior, una vez que la tenga lista, cocida, entonces ahí sí puedo colocar el puré de la albahaca, ¿no es cierto?, para poder lograr esta coloración súper verde, bonita en la quinoa, ¿no es cierto? Ya. Si es que es necesario, pueden adicionar un poquito más de mantequilla, si quieren darle algo más de sabor o de brillo, podemos colocar un poco más de mantequilla al finalizar. Teníamos para esto también un puré de zapallo, ¿verdad? Dentro de la requisición era la quinoa, el puré de zapallo y un tagliatelle de vegetales. En el caso del Profe, tagliatelle, una pregunta. diga. En vez de la albahaca puede ser espinaca. Podemos usar espinaca, podemos utilizar apio, pueden utilizar perejil. Realmente el tipo de hoja que utilicemos, lo interesante sería que tenga, que sea una hoja verde, súper fuerte el color, ¿no es cierto? Que tenga bastante clorofila para que podamos saborizar. Ahora, hay hojas que de pronto pueden resultar un poco hostigantes, y no a todos, obviamente, ya, o sea, puede de pronto que utilice apio y el apio es bastante bueno el sabor, pero de pronto en un puré, ¿no es cierto?, agregado puede resultar un poco hostigante, entonces ahí tendríamos que ver el gusto realmente. La albahaca va a quedar súper bien, es un producto que gusta a todo el mundo, pero también podríamos emplear perejil, que también es un sabor bastante común, no es hostigante, el culantro también podría también utilizarse, incluso se podrían utilizar hojas verdes de otro tipo, como por ejemplo menta, ¿sí? O sea, mientras yo tenga hojas que tengan una buena cantidad de clorofila, tranquilamente puedo trabajar para poder aportarle el color verde a la preparación. Y ahí tendré un poco de consideración con algunas hojas, como por ejemplo el apio que les mencionaba, o incluso los nabos pueden ser un poco amargos al final, que se puede emplear en vez de la espinaca también. O sea, cualquier tipo de hoja verde que tenga, ¿no es cierto?, clorofila suficiente, podemos utilizar. Sin embargo, sí va a depender un poco del gusto, ¿no es cierto?, el trabajar con estas hojas. Considerando incluso que no les vamos a dar mucho tiempo de cocción, entonces el hecho de que no se cocinen mucho tiempo, eso también hace que los productos tengan ese sabor característico al inicio que no siempre va a gustar. Entonces, sí podemos reemplazar, obviamente, pero siempre considerando estos factores. Luego, para el puré de zapallo, asimismo, habíamos pedido que el zapallo y el jengibre se cocinen, ¿no es cierto? Pedíamos que se cocinen estos productos y que lo que voy a hacer luego es procesarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Un procesador de alimentos o un mixer, ¿no es cierto? Una vez que está cocida ya el zapallo, con el jengibre, yo tenía que luego reducir, ¿no es cierto? Formar este purecito, agregar al final algo de aceite de oliva para ir emulsionando y sal, pimienta, ¿sí? Asimismo, aquí podríamos reemplazar, no utilizar el aceite de oliva, si es que de pronto no nos gusta, ¿no es cierto?, mucho el sabor final que tiene el aceite de oliva, podría de pronto mezclar con un poco de aceite vegetal para evitar que el sabor esté tan presente del oliva, ¿ya? Pero sí sería importante, ustedes saben, por la ventaja nutricional que tiene también, el poder utilizar este tipo de aceite. Este puré nos iba a servir como, es a manera de una salsa y de un puré también a la vez, ¿no? Es la guarnición de vegetales, pero también podríamos servirlo o hacer un puré un poquito más ligero que nos pueda también dar ese efecto o esa sensación como de salsa en el plato. Y finalmente el tagliatelle de vegetales, habíamos dicho que los champiñones ustedes podían emplearlos para el mismo grillado de la carne, podemos grillar también los champiñones. Sí, y que en el caso del zucchini y la zanahoria íbamos a cortarlos con una mandolina, cortes súper finos, similares a los del tagliatelle, ¿no es cierto? Para poder tener este efecto, digamos, o esa técnica llamativa en los vegetales. Íbamos a trabajar una vinagreta a partir de aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta, solamente para poder tratar a los vegetales en este caso, ¿ya? Es la guarnición fresca. Recuerden que esto nos tiene que aportar, ya vamos a tener bastante fuerza de sabor en la carne. El puré de zapallo también, ¿no es cierto?, va a tener fuerza dentro del plato. Entonces, la idea es que los vegetales siempre sean como que ese punto final que yo tengo y que me va a ayudar a poder homogenizar los sabores dentro del plato. ¿Ya? Bien.
Estas eran las tres recetas que teníamos, las tres técnicas de aplicación, bueno, dos de las técnicas de aplicación que teníamos de calor seco sobre los géneros. Hasta este momento hemos hecho o vamos a hacer limpieza del chuletero de cerdo, paletilla de cordero. Hemos hecho o hemos colocado ya la limpieza de los géneros aves, ¿no es cierto? Empezando por el desprece, el deshuese y el cuadrillado de las pechugas de pato, ¿sí? Hemos llegado hasta ahí. Para este plato de aquí también hemos avanzado o vamos a avanzar ya con la técnica de limpieza del lomo fino, ya identificando las partes del lomo fino, ¿no? Empezando de cabeza, estamos con el cuerpo, el chateaubriand y la parte de la cola. Hemos hecho los diferentes cortes sobre el lomo fino y estos productos los vamos a almacenar. El primer corte que vamos a utilizar del lomo fino para esta receta es tal vez utilicemos filet mignon o podemos utilizar la parte de chateaubriand para tener cortes un poco más grandes y para aplicar con la técnica de grillado, ¿sí? Entonces hasta aquí hemos avanzado con esas técnicas y hemos avanzado con estas recetas. Entramos entonces ya a las cocciones en medio graso. Y la primera ficha que hicimos de cocciones de medio graso era el salteado, ¿verdad? Para el salteado creo que es una de las técnicas Sí, más comunes, ¿no es cierto? Una de las técnicas que más información hemos tenido o hemos practicado, incluso con los vegetales del ciclo anterior, ¿verdad? Entonces, para este salteado teníamos una receta de un salteado al estilo coreano, ¿verdad? Donde íbamos a utilizar los tres géneros, el cerdo, la res y el pollo, pero al ser una cocción corta, ¿no es cierto? Íbamos a emplear cortes de primera categoría, o sea, la parte de la pechuga del ave, vamos a utilizar cortes, ¿no es cierto?, que obtengamos también cuando estemos realizando la limpieza del chuletero, cortes también tal vez de cabeza de lomo fino de res, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener cortes de primera categoría que no requieren mucho tiempo de cocción. Y lo que habíamos identificado aquí y extra que íbamos a aplicar dentro de la técnica del salteado, si por un lado vamos a realizar el salteado de cárnicos y vegetales, decíamos que una de las técnicas que se aplican dentro de la elaboración de los platos orientales o de este estilo era que yo podía trabajar la salsa, ¿no es cierto?, también al final dentro del mismo wok del salteado. Pero yo respeto la técnica del salteado. Voy a realizar la técnica del salteado de los géneros cárnicos y vegetales y posterior a eso, una vez que ya tenga salteado todo, entonces ahí sí podía generar o terminar con la salsa, ¿no es cierto?, dentro del mismo wok. Este salteado al estilo coreano se sirve con una salsa que hacíamos a partir de jugo de pera, salsa de soya, azúcar, miel de abeja, ¿no es cierto? Y que se saborizaba al final con jengibre y con semillas de ajonjolí, ¿ya? No sé si es que tenemos alguna duda con el tema de aquí. Siempre recuerden que era importante curar el wok por un lado, ¿sí? Y luego empezábamos el proceso del salteado, luego de haber curado el wok, y que lo importante era manejar alta temperatura. ¿Para qué? Para que el sabor ¿no es cierto?, de esta alta temperatura se fije en el producto final, que en este caso serían los cárnicos, ¿ya? Les voy un poco a leer cómo tenemos aquí la receta, que dice: comenzamos por curar el wok, continuamos limpiando el exceso de aceite del wok, colocamos una parte de aceite de sésamo, que también se recomendaba que se puede utilizar el aceite de sésamo para intensificar el sabor, pero que la desventaja que teníamos al colocar al inicio era que se pueden perder las características nutricionales del aceite. Entonces, incluso podíamos utilizar al final para terminar saborizando, ¿no es cierto?, y poderle dar valor o mantener el valor nutricional del mismo. Siempre empezábamos el salteado por orden de dureza, siempre el género que necesite más tiempo. Era importante que se manejen costes similares, ¿no es cierto?, de los géneros para poder favorecer la cocción homogénea. Y una vez que tenga ya el salteado de los géneros cárnicos, empezaba con los productos vegetales, que en este caso era el jengibre, la cebolla y el ajo. Ya una vez que haya logrado la reacción de Maillard, ya haya culminado con el salteado, entonces ahí sí podía empezar a formar mi salsa, ¿no es cierto?, añadiendo el jugo de pera, la salsa de soya, la miel de abeja, ¿sí? Rectificar al final sal y pimienta, y por favor colocamos en la ficha que esta es una cocción que se realiza de forma rápida y que se tiene que servir a la
minuta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya en el proceso nosotros realizaremos el salteado una vez que tengamos todas las guarniciones y los productos listos. ¿Para qué? Para poder favorecer que el momento del servicio tenga un plato yo, ¿no es cierto?, que guarde las características de temperatura y obviamente de sabor y de textura en el plato. Entonces, no es que yo hago el salteado y dejo ahí hasta que tenga el resto listo. No, primero alisto, ¿no es cierto?, mis guarniciones, todos los otros componentes del plato y al final realizo el salteado para que una vez que esto lo tenga listo, enseguida pase al plato y yo vaya a servir. Sí, esta es una de las características importantes que manejamos con la técnica del salteado, que es una cocción que se tiene que servir a la minuta. ¿Ya? ¿Cuáles eran las guarniciones de este plato? Teníamos por un lado estos spring rolls que se hacían a partir del hidratar las láminas de arroz, ¿verdad? Una vez hidratadas las láminas de arroz, cuando estaban ya lo suficientemente elásticas, entonces ahí colocaban, ¿no es cierto?, el relleno que teníamos para el relleno, zanahoria, apio, col morada, ¿no es cierto?, cebolla perla, que íbamos a cortarlas en cortes bastante pequeños, finos, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para poder luego rellenar la hoja de arroz. Formaba, ¿no es cierto?, a manera de estos envueltitos y estos los iba a cocinar al vapor. Siempre untándolos con un poco de aceite, ¿no es cierto?, para que no se peguen en la vaporera o no se peguen en la cacerola en la que estemos cocinando. ¿Ya? Y finalmente tenía unas hojas verdes, hojas thai, culantro y una vinagretita que iba a colocar en estas hojas para poderla servir sobre el salteado, ¿no es cierto?, al final. Entonces, este tipo de platos, por favor, chicos, recuerden, vamos a hacer el servicio, se tienen que hacer el servicio en un plato hondo, para cuando estemos en la clase se pueda prever eso, que se sirva en un plato hondo, porque al tener jugos, ¿no es cierto?, siempre que tengo jugos es importante que se mantengan y que no se expandan, digamos, en un plato tendido. Entonces, siempre un plato hondo es la recomendación para este tipo de preparaciones, ya que tenemos salsa. ¿Alguna duda, por favor, con esta receta? ¿No? Noche. Ya. Esta era la primera receta con la técnica del salteado que aplicamos dentro de las cocciones en medio graso. Ya. Bien. Vamos con la siguiente, que teníamos frituras. Creo que estamos, sí, ya está del grillado también. Vamos a la siguiente. A ver. Ya. Recuerden que para las siguientes cocciones que vamos a revisar, era súper importante que yo considere, ¿no es cierto?, un rebozado o un empanizado para poder realizar la técnica de la fritura. En algunos exámenes que ustedes presentaron ahora, hubo platos en donde realizaban fritura, pero que no colocaban ningún tipo de empanizado, ni ningún tipo de rebozado para poder lograr, ni tenía enharinado. Lo único que hacían era colocar de pronto los géneros sobre el aceite. Si bien no vamos a tener la misma cantidad de absorción de aceite, la textura no siempre va a ser la más atractiva para este sistema de cocción. Con eso estoy diciendo o estoy resumiendo en que para poder tener una excelente fritura en un género cárnico, siempre es importante tener un rebozado, un enharinado o una técnica de empanizado sobre el género, ¿no es cierto? Y es así entonces que íbamos a practicar los dos tipos de fritura, superficial y profunda, aplicando un rebozado y un empanizado para estas dos recetas. Incluso habíamos hablado de algunos productos que se pueden emplear para realizar estos rebozados. Dentro de estos estaba, por ejemplo, el utilizar diferentes tipos de harina. Se podía utilizar, por ejemplo, polvo de nuez o polvo de almendras, todos estos productos como tortillas de maíz, ¿no es cierto?, Doritos y demás. El famoso panko que vamos a utilizarlo, ¿no es cierto?, que era este pan japonés que nos daba la ventaja de obtener productos súper crocantes al final, ¿no es cierto?, atractivos. Entonces, para esta receta de las frituras vamos a realizar una milanesa y un cordon bleu.
que algunos de ustedes incluso practicaron, ¿no es cierto?, esta receta en el examen. Ya es un poco, están más familiarizados con este tipo de cocciones. Sin embargo, súper importante que vayan considerando las técnicas, ¿no es cierto?, el momento de aplicar la cocción. Ya llego, que estoy abriendo los documentos para poder guiarme a ver si de pronto nos hacía falta algo. Ya mismo, ya mismo. Ya, a ver, vamos a ver. Ya. Para la receta de la primera fritura que tenemos, que vamos a aplicar una fritura superficial, recuerden que la superficial se empleaba menor cantidad de aceite, ¿no es cierto? Una de las características para este tipo de fritura es que necesitamos emplear costes que sean de poco tiempo de cocción y que también ingresen al aceite para poder realizar la cocción vuelta y vuelta. Si yo daba la vuelta, ¿no es cierto? Cocinaba primero por un lado y daba la vuelta para cocinar al otro lado del producto, ¿ya? Para esta milanesa vamos a necesitar o vamos a realizar un rebozado, un rebozado, sí, de 3 tiempos, ¿no es cierto? Utilizando harina, huevo, apanadura, ¿sí? Entonces, el lomo de res, ¿no es cierto? Esta carne yo la voy a cortar finamente, o sea, tiene que ser fileteada, salpimentada y luego pasaba por mi apanadura 3 tiempos, ¿no es cierto? Harina, huevo, miga de pan. ¿A qué temperatura tenía que freír esta porción de carne? A ver si nos acordamos. 75 grados. 100, No, sí, no. A ver, 120 grados. ¿cuál era la temperatura de la 145. Ya, puedo iniciar yo en 145, ¿ya? 150 de temperatura del aceite. Y no debo superar ¿qué temperatura? 180. Los 200. Los 200 grados centígrados. 280 es la temperatura perfecta para emplear, por ejemplo, en una fritura profunda. ¿Sí? Al yo tener menos cantidad de aceite, posiblemente la temperatura vaya a ser menor, pero si es que yo estoy abajo de los 150 grados, también corro el riesgo de que se absorba mucho aceite en la cocción porque la temperatura no es la ideal, ¿sí? Recuerden, a partir de 150 sería lo ideal para utilizar la temperatura en la fritura, sobre todo la fritura superficial. ¿Ya? Recuerden que una característica de esta cocción era que yo tengo que cocinar en el aceite, ¿no es cierto? Vuelta y vuelta. O sea, lo que hago es escalopar el lomo, salpimentar, ¿no es cierto? Colocar el empanizado, la panadura, y luego voy a freír a los 150 grados, ¿no es cierto? Lado y lado. ¿Ya? Entonces, es importante la técnica del escalopado para poder tener la cocción completa del género. ¿Ya? Por favor, revisemos que en las fichas esté colocado realizar la panadura 3 tiempos, que el lomo tiene que estar escalopado o se tiene que cortar finamente, ¿no es cierto? Y que luego de realizar la fritura a esta temperatura, la cocción interna, en este caso de la carne, si es que puedo medirla, tendría que estar
mínimo a 65, ¿ya? Yo puedo alcanzar 68 hasta 70 grados de temperatura interna. Es un poco complicado tomar la temperatura, pero debido al corte fino que vamos a tener, ¿no es cierto?, del escalopado que tengo en la carne, es mucho más fácil poder comprobar la temperatura interna de cocción. El aceite tiene que estar mínimo a 150 grados. Aquí, por favor, revisen en sus fichas que no se maneje el término del punto de humo. El punto de humo es el punto al que no deberíamos llegar en el aceite. No dejamos que el aceite llegue a esta temperatura, no. Lo que hacemos es evitar que el aceite llegue al punto de humeo. Yo no puedo llegar o superar los 200 grados de temperatura cuando realizo frituras, por favor. Eso revisemos que esté completo en todas las fichas de fritura, ¿ya? ¿Con qué íbamos a guarnecer este plato? Tenemos un rosti de papa y lo que teníamos que hacer para este rosti se hacía era rallar la papa chola, ¿no es cierto? Rallamos en cruda la papa, íbamos a mezclar con el tomate seco, mezclamos con el choclito, con el pimiento rojo, pedacitos de jamón, ¿no es cierto? Y una vez que tenga todo esto incorporado, colocaba en un molde y cubría con queso, ya para poder llevar a cocción. Podíamos utilizar también dentro de la base el tomate, ¿ya? Y los espárragos, lo que les había recomendado era que los espárragos podíamos servirlos, ¿no es cierto?, cocinarlos aparte y servirlos como la parte fresca de mi plato, ¿ya? La idea es que con el mismo almidón de la papa se vaya cocinando en el horno, ¿no es cierto?, la papa y que podamos darle la forma de nuestro rostro. ¿Cuál era la temperatura de horno a la que debía colocar? 250 grados, está bien, por alrededor de unos 15 minutos, ¿ya? Es el tiempo que necesitamos para realizar la cocción de nuestro rosti de papas, como guarnición de este plato, ¿ya? Bien, ¿alguna duda con este plato? Díganme que ninguna, por favor. Profe, los espárragos también podríamos hacer al vapor, ¿no? Sí, podrían hacerlo hervidos o pueden hacerlos al vapor. Podrían hacerlos salteados también si quisieran, ya podríamos asarlos. Ya queda un poquito a criterio de ustedes cómo quieran sentir los espárragos luego en la cocción. Ya es abierto. La siguiente preparación que teníamos era el cordon bleu y como les había dicho, las clases anteriores vamos allá a procesar la suprema de pollo para poder incluso ya rellenarla antes para que ustedes tengan un producto con reposo. Recuerden que era importante que para que se mantenga la forma de mi cordon bleu, si yo lo relleno, coloco el relleno antes, le doy un tiempo de refrigeración o incluso los congelo, yo puedo ganar, ¿no es cierto?, forma el momento de realizar la fritura. Si es que tengo que sellar, ¿no es cierto?, recomendaba yo que lo sellen con palillos para evitar que salga el relleno. Entonces, si es que yo refrigero o yo llevo a congelación, puedo ganar la forma, ¿no es cierto?, manteniéndolo en frío. Luego lo que tenía que hacer para este cordon bleu, tenía también un rebozado, ¿no es cierto?, 3 tiempos, pero en este caso iba a utilizar panko, ¿no es cierto?, para poder realizar la fritura de este cordon bleu. Si voy a freír con los palillos o si voy a dejar que repose con los palillos, recuerden que es súper importante que luego de la fritura se retire, ¿sí? Los palillos, no es nada agradable que yo sienta, ¿no es cierto?, de pronto objetos extraños en la cocción. Yo no puedo en el plato dejar nada que no se vaya a consumir. Entonces, ojo, incluso esto puede ser considerado un tipo de contaminación física, porque si yo tengo palillos, ¿no es cierto?, puede causar algún tipo no sé, de daño, ¿no es cierto?, el rato que yo consumo el alimento y si no me doy cuenta. Lo más bajo que pueda pasar es que alguien se rompa una muela, pero puedo yo lastimarme, ¿no es cierto? Puedo tragarme incluso el palillo y de pronto, no sé, perforar algún órgano, cosa que puede llegar a pasar si es que yo no percibo que está el palillo. Entonces, siempre es importante que si yo me ayudo bridando o me ayudo con un palillo, es importante retirar antes de la cocción porque con este tipo de fritura puede llegar a quedarse incrustado ahí e incluso yo no me puedo dar cuenta, ¿ya? Entonces es importante considerar esto, por favor. La guarnición que tenía para este plato era un arroz, ¿cómo es? Caldoso, ¿no es cierto? Era un arroz parborizado
que es un arroz precocido, ¿no es cierto? Que ya no necesita mucho tiempo de cocción. Tenía un sofrito de tomate seco, damasco, aceitunas negras y almendras, ¿no es cierto? Que yo iba a incorporar a este arroz que ya lo tengo cocido. Entonces, una vez que está el arroz cocido, yo en una sartén iba a colocar, ¿no es cierto?, estos vegetales, saltearlos ligeramente e incorporarlos al arroz que ya tengo cocido. Dejen ver si es que me olvido de algo. Ya. Ah, en el caso de la fritura del cordon bleu, es importante que el aceite mínimo tenga 180 grados de temperatura, que no supere los 200 grados. Voy a realizar la fritura por tal vez unos 6 minutos, de 6 a 7 minutos, para que se cocine completamente el interior, ¿sí? ¿Qué más? En el caso de la guarnición, es del arroz. Al final también puedo incorporarle un poquito de aceite de oliva, ¿no es cierto?, para poder favorecer el sabor. En el mejor de los casos, puedo cocinar el arroz en fondo de ave. Si es que lo cocino en agua, está bien, porque luego igual voy a agregarle productos de condimentación o de saborización, como el caso del tomate seco, ¿no es cierto?, el damasco, las aceitunas, que le van a dar bastante sabor. Al final se recomendaba en este arroz que coloque las hojas de menta enteras, o puedo picarlas finamente e incorporarlas, ¿no es cierto?, en el arroz. Pero al final, para poder favorecer que se mantenga el aroma de este producto que es tan delicado, el caso de la menta, ¿ya? Los cortes, procuren que sean cortes pequeños, hasta un medium dice, es preferible que sea un brunoise de los vegetales y en este caso del damasco, para que pueda tener presencia dentro del arroz. Acompañaba este cordon bleu con esta guarnición de arroz. Aparte tenía una salsa de reducción que iba a ser a partir de piña, y que era la pulpa de piña, jugo de limón, azúcar, que yo dejaba reducir. Recuerden, la textura de una salsa tiene que ser lo suficientemente ligera para poder cumplir el mojamiento, ¿no es cierto?, o humectar las preparaciones que tengo. La idea de esta salsa es que el hecho de que tenga azúcar no quiere decir que tengan que reducir demasiado, ¿ya? La idea es que quede ligera, que cumpla la función de remojar o de realizar el mojamiento dentro de mi salsa, ¿ya? ¿Tenía algo más para esta receta? Dejen ver en la ficha. Guarnición. No, nada más. ¿Ya? Y creo que entonces vamos a dejarle ahí la retroalimentación del día de hoy. Continuaríamos la siguiente sesión. Ojo, hoy quisiera alguien, no me acuerdo quién fue, los chicos que me pidió que tenía alguna pregunta con la tarea de nutrición, que es para el día viernes. Si es que tienen alguna duda, chicos, más bien pregúntenme ahorita para poder dejar claro eso. También puedan terminar su tarea de la mejor manera. Hola, ya creo que se fue. No me acuerdo quién me estaba preguntando sobre William. Sí, che, pero le voy a hacer por chat. Ah, ya, perfecto. Ya. No sé si es que alguien tenga alguna duda más de los pendientes que tenemos. Yo estoy calificando las tareas hasta el día viernes. Cualquier situación, revisen por favor la retroalimentación de las tareas que voy a estar calificando, y de aquí nos veríamos el día viernes. Ya. Ya. Bueno, chicos, eso sería entonces. Que tengan una excelente tarde. Espero que ya con esto vayan corrigiendo, si es que tenían algo que corregir en sus fichas. Tengamos todo clarísimo para poder ejecutar las recetas y las técnicas, obviamente, de la mejor manera. Ya continuaríamos la próxima sesión retroalimentando lo que nos queda de recetas, ¿sí? Cualquier situación que ustedes tengan, por favor, háganmela saber si que requieren algo adicional. Este viernes yo voy a grabar las clases demostrativas de la limpieza de géneros, para poderles ir colgando las pastillas, y que ustedes puedan revisar con mayor énfasis o con mayor profundidad cada una de las limpiezas de los géneros, ¿sí? Y que los puedan reproducir también más adelante, ¿ya? Eso,
No sé si es que alguna pregunta más, si es que no hay ninguna otra pregunta o recomendación, pues que tengan una excelente tarde y nos vemos con ustedes el día viernes, ¿ya? Gracias. Listo. Gracias, Gracias, Benny. chicos. Gracias, Chao. che. Pase. Gracias, profe. Chao. Che. Profe.